Señor, te agradecemos por este momento, Señor. Sabemos que este es el momento que tú has permitido. Aduéñate de este momento, Señor, que se pueda compartir el único evangelio, que Jesús es el Cristo. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Amén. Entonces, me gustaría que nosotros viésemos esta primera lección. Realmente estas lecciones están organizadas de manera que nosotros podamos explicar de una manera concisa, de una manera breve, qué es el Evangelio de la Biblia. Si nosotros vemos la lección 1, si me acompañan a esta lección, nos dice el Evangelio de la Biblia. El pastor Bermúdez ahora nos acaba de explicar de una muy buena manera qué es el Evangelio de la Biblia. Y quiero que hagamos una pregunta. Esta pregunta aquí está en su manual, pero ¿cuál es la definición que nosotros tenemos del Evangelio? Cuando nosotros vemos a muchos cristianos, nosotros vemos que se define el Evangelio de varias maneras. Muchas personas tienen una definición de lo que es el Evangelio. Utilizamos la palabra Evangelio en todas las iglesias, pero cuando uno le pregunta a una persona qué significa el Evangelio, muchas veces nosotros tenemos una respuesta diferente. Todas las personas están entendiendo el Evangelio de una manera diferente, a pesar de que es la misma palabra. Esto pasa con muchas otras palabras, pero nosotros tenemos que empezar desde este punto. Porque si el Evangelio es lo que nos dice la Biblia y tenemos una definición diferente de lo que es el Evangelio, entonces nos damos cuenta de que estamos en alguna diferencia con la Biblia. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo también estaba hablando en Gálatas, como ya nos es explicado. Nos habló un poco de cómo es que el Evangelio difiere en las diferentes iglesias. Aunque él había levantado a la iglesia de Galacia, estaba diciendo el apóstol Pablo: verdaderamente me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio que yo les prediqué, para seguir un Evangelio diferente. Entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está resaltando que hay algo que es un Evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no hay diferentes tipos de evangelios, sino solo una cosa puede ser el evangelio. O es el evangelio o no es el evangelio, pero muchas personas están pensando que a lo que ellos se aferran es el evangelio, aunque no es evangelio. Pablo lo explicaba de esta manera, diciendo un evangelio diferente. Si nosotros vemos en 2 Corintios 11, de los versículos 3 al 4, nos dice, 2 Corintios 11, del 3 al 4, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este es el estado de la iglesia de Corinto. Una iglesia que Pablo había edificado, una de las más grandes, pero nos está diciendo: si alguien les viene a predicar un evangelio diferente o a un Jesús diferente, o si les vienen a decir de otro evangelio diferente, qué bien ustedes lo aceptan. Qué bien ustedes están recibiendo algo que no es el evangelio. Y hoy la iglesia lamentablemente no ha podido hacer la distinción. Y nosotros vemos que Pablo hablaba solamente de un evangelio. Si Pablo estaba criticando tan enérgicamente a esos diferentes evangelios, nosotros vemos que la definición del evangelio que Pablo tenía también tenía que ser clara. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Lo vimos en Romanos 1, del 1 al 5. Vimos que el evangelio que Pablo predicaba tenía relación al Hijo de Dios. Era acerca de aquel de quien profetizaron todos los profetas también. Nos decía que verdaderamente es aquel que ha sido testificado como Hijo de Dios con poder de la resurrección. Si nosotros nos fijamos en Hechos 17, del 2 al 3, nosotros nos fijamos en que Pablo vehementemente, él probaba a través de todas las escrituras cómo era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. También vemos en Hechos 18:5 cómo es que cuando estaba preso por la palabra, cuando Pablo estaba dedicado por entero a la predicación de la palabra, lo que él predicaba era una cosa: que Jesús es el Cristo. Y aquí los versículos que ustedes ven en la parte 4, todos estos nos prueban cuál fue el mensaje de la iglesia primitiva. Muchas veces nosotros decimos que tenemos que regresar a la iglesia primitiva y nos fijamos en los milagros y en los dones y en los portentos que Dios hacía, pero pocas veces en qué fue la palabra que Dios apoyaba. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería que se predicara?
¿Cuál es el evangelio que verdaderamente Dios apoya? ¿Cuál es el evangelio que Dios quiere que se proclame? Solo uno, que Jesús es el Cristo. Estos versículos que ya hemos visto. Y este es el objetivo de toda la escritura de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y hemos hablado mucho de esto, pero ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Por qué este es el núcleo de la Biblia? Porque si algo es el núcleo, tiene que significar que es lo más importante. Pero ¿por qué es importante que nosotros creamos que Jesús es el Cristo? Porque esto es sumamente imperativo. ¿Por qué necesitamos al Cristo en nuestra vida? ¿Qué relación tiene el Cristo con la vida del ser humano? Esto es lo que nosotros necesitamos acabar de entender. Y para entender por qué Dios no solamente tenía que enviar al Cristo, sino verdaderamente este Cristo, lleno de su deidad, se tenía que despojar de su deidad, tenía que venir a esta tierra en un cuerpo de carne. Y no solo esto, sino también tenía que venir a morir por el problema del hombre. Y no solo tenía que venir a morir, sino también tenía que resucitar por el problema del hombre. Verdaderamente es tan impresionante lo que tuvo que hacer el Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él tuvo que venir aquí despojándose de su deidad? ¿Por qué Él tuvo que padecer y morir? ¿Por qué tuvo que resucitar? ¿Qué problema tiene la humanidad que sea tan grande que Dios tenga que enviar al Cristo para que esto ocurra? Esto es lo que nos gustaría ver desde la segunda lección. La segunda lección que ustedes tienen, aquí tienen los versículos. Se llama criatura bendecida. Cuando nosotros nos fijamos en el hombre original, cómo el ser humano es creado originalmente, nos damos cuenta de que es una criatura sumamente bendecida. Génesis 1, 26 a 27 nos dice que Dios, cuando creó al hombre, no lo hizo como a la demás creación. No es como cuando hizo al animal, o no es como cuando hizo a la tierra o a los árboles. Dios habló entre sí: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo demás Dios lo hizo con su palabra, y verdaderamente todo fue hecho a la palabra de Dios. Pero cuando el hombre fue creado, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios habló entre él, Dios dialogó, y verdaderamente a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Y qué quiere decir que seamos imagen y semejanza de Dios? Verdaderamente en la iglesia decimos que sí somos imagen de Dios, decimos que somos hijos de Dios, pero ¿qué quiere dar a entender esto? ¿Qué significa? ¿Cómo es la imagen de Dios? Para que nosotros seamos hechos a su imagen. Quiero que nosotros veamos aquí un versículo en Génesis 2:7, por favor, si me acompañan. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es la creación de Adán. Y cuando Adán fue creado, aquí nosotros vemos cómo es la imagen y semejanza de Dios sobre el hombre. ¿Qué quiere decir que seamos con la imagen de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y si nosotros sabemos que Dios es espíritu y el hombre es imagen de Dios, quiere decir que el hombre también es un ser espiritual. Aquí en Génesis 2:7 nosotros vemos cómo el hombre fue creado del polvo, pero cuando era polvo no era nada, era polvo. Quizás era como un animal más. Pero realmente cuando el hombre tuvo el aliento de vida, el espíritu de vida de Dios, entonces el hombre fue un ser viviente, no antes. Quiere decir que el hombre, al ser un ser espiritual, solamente está vivo cuando está con Dios. Cuando está unido con Dios, entonces es un ser vivo. Entonces es un ser que sobrevive. Y no solamente es un ser espiritual para vivir, no solamente es creado de esta manera diferente, sino que fue creado como un rey. Si nosotros vemos el Salmo 8, por favor, el Salmo 8, del versículo 4 al 8, nosotros podemos saber cómo es que Dios hizo al ser humano. Salmo 8, del 4 al 8, el salmista dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí nosotros vemos que el hombre no solamente era un ser espiritual bendecido, sino que nosotros vemos que tenía realeza. Vemos que fue coronado de gloria y de honra. Y gloria y honra son palabras que solo se aplican a los reyes. Solo se aplica verdaderamente a aquellos que tenían una potestad. Y aquí el salmista dice: el hombre fue hecho así.
Y aquí podemos ver algo interesante. Le has hecho poco menor que los ángeles, dice el versículo 5. Pero si nosotros vemos algunos otros textos u otras traducciones, nosotros vemos, le has hecho poco menor que Dios. Un poquito menor que Dios. Le has hecho la imagen de Dios. El hombre no simplemente era un ser que sufría, sino que era poco menor que Dios. Dios lo había hecho de esta forma tan grande y le había dado mayordomía sobre la creación. Si nosotros nos fijamos en Génesis 5:3, nosotros vemos que cuando Adán tiene a Set, él aplica unas palabras muy impresionantes. Dice, cuando Adán tuvo a Set, fue a su imagen y a su semejanza también, palabras muy familiares. Entonces, cuando Adán tuvo a Set, fue de acuerdo a su imagen y su semejanza. ¿Pero por qué? Dios, cuando creó a Adán, también fue de acuerdo a su imagen y su semejanza. Y cuando Adán tuvo a su hijo Set, fue a su imagen y su semejanza. ¿Qué podemos inferir de esto? Que también Adán, o el hombre, era hijo de Dios. No solamente era una criatura, no solamente era bendecido, no solamente era como realeza, sino era hijo de Dios. No eran una relación simplemente de creador y creación, sino que eran padre e hijo. Así de grande era la relación con Dios y el hombre. Esto tenemos que entender, el hombre original no era cualquier cosa. Era verdaderamente un hijo de Dios, creado a la imagen de Dios, con todas las bendiciones que se puede imaginar. Más sorprendente aún, Colosenses 1:15 nos dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. Pero cuando está hablando de Él, no está hablando de cualquier persona, está hablando del Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 4:4 también nos dice que Cristo es la imagen de Dios. ¿Y qué podemos saber con esto? Cristo es la imagen de Dios y el hombre original había sido creado a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre original estaba en un estado semejante a Cristo. No quiero decir que el hombre original haya sido Cristo, no es eso, pero estaba en un estado tan bendecido, era creado de una manera tan grande que era semejante al Cristo. Imagínense eso, el hombre original no era cualquier cosa. Era en un estado semejante al Cristo, a la imagen de Dios. Tenían todas las cosas y más que todas las bendiciones, más que el tener un montón de comida, más que tener ninguna carencia, la bendición que el hombre tenía era estar junto con Dios. Disfrutaba de esta comunión con Dios. Dios en el hombre y el hombre en Dios, y entonces verdaderamente tenían todo. Si nosotros vemos Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra y señoreadla. Dios había dado verdaderamente muchísimas bendiciones al hombre y le dio todo. Si vemos Génesis 2, vemos todas las bendiciones que disfrutaba el ser humano. El hombre labraba, sí, el hombre trabajaba, pero no era un trabajo como el de hoy en día. La labor del hombre, el trabajo del hombre era verdaderamente para poder cuidar de la creación de Dios, y lo hacía en un reposo. Vemos que fluían los 4 ríos del Edén, vemos que tenía todo tipo de frutos, no tenía que trabajar por los frutos, la tierra le daba frutos. Y vemos que el hombre tenía la autoridad para poner nombre a todos los animales, y el poner nombre significa que uno se enseñoreaba de eso. Y ni siquiera estaba solo, no hacía esta obra solo, tenía hasta una familia, tenía todo tipo de bendición. Pero ¿desde cuándo? Desde que estaba con Dios. Cuando estaba con Dios tenía toda esta bendición. Y entonces era un ser viviente. Era un ser viviente cuando estaba con Dios. El hombre original no era cualquier cosa. Y nosotros vemos que el hombre original, viviendo de esta manera, le es dado un pacto. ¿Y qué quiere decir que se nos haya dado un pacto? Ayer se nos explicaba. Claro, el contenido del pacto, la promesa es muy importante, sí, es muy importante guardar esta promesa, pero antes de ver todo eso, el hecho de que nosotros hayamos recibido un pacto de Dios, que hayamos recibido una promesa de Dios, es algo sumamente tremendo. Nosotros no hacemos promesas con cualquiera, ¿verdad? Con un desconocido no hacemos promesas, con un animal no hacemos promesas, pero Dios, a este hombre que era creación de polvo, que Dios le había dado vida y que se sustenta por Dios, le decidió dar una promesa. Así de grande era el ser original, así de grande era el hombre original, bendecido a lo sumo. Y se le dio, ¿qué promesa? La bendición para que verdaderamente se mantuviera esta línea. Si tú me reconoces como creador, aunque tú eres sobre todas las criaturas, si tú me reconoces como el que está sobre ti, verdaderamente podrás disfrutar de todo. Dios no había dado algo difícil. Dios no había dado algo complicado.
La promesa de Dios era para que se mantuviese la relación. Era verdaderamente aquello que unía a Dios y al hombre, y esto era el pacto. Pero nosotros sabemos qué pasa con este pacto. Lamentablemente, aunque no fue muy difícil guardar este pacto, el hombre es engañado y lo pierde todo de noche a la mañana. Me gustaría que pasásemos a la lección 3, por favor. La lección 3 que ustedes tienen aquí, ocurre un problema. El hombre, recapitulando un poquito, era un ser bendecido. Dios dialogó entre él cuando lo hizo. Fue imagen de Dios. Fue un ser de realeza, fue un hijo de Dios, fue semejante al Cristo, tenía todas las cosas, tenía mayordomía, podía sojuzgar, no le faltaba nada, no le faltaba el trabajo, no le faltaba la economía, no le faltaba la familia, tenía todo cuando estaba con Dios, disfrutaba de esta relación con Dios, pero de noche a la mañana, en un momento llega a perder todo. Ese ser que estaba vivo cuando está Dios, Efesios 2:1, ¿qué nos dice? Nosotros nos dice, y Él los salvó a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice que ahora nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Aquel ser humano que estaba vivo con el Espíritu de Dios, ahora está muerto. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Acaso era verdaderamente un hijo del diablo el hombre? No, era hijo de Dios. Así como Adán tuvo a Set, así verdaderamente Dios tuvo al hombre como a su imagen y a su semejanza. Pero ahora, hoy en día, ¿cómo están las personas en el mundo? Hijos de Satanás, muertos espiritualmente. Gálatas 4:8 y Hebreos 2:15. Si nosotros leemos Hebreos 2:15, nos dice que toda la vida nosotros estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Toda la vida, sujetos a servidumbre. Somos esclavos por temor de la muerte. Gálatas 4:8 nos dice que nosotros servíamos a los que por naturaleza no eran dioses. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellos que servían a Dios, aquellos que estaban bajo el pacto de Dios, aquellos que verdaderamente se aferraban a Dios, ahora se aferran a otra cosa y todos los días son esclavos. Aquellos que eran reyes, aquellos que eran mayordomos sobre todas las cosas, ahora esclavos por temor de la muerte. Romanos 3:23 ocurre algo muy perverso. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquel ser humano que disfrutaba de la armonía con Dios, aquel ser humano que no era cualquier cosa sino interactuaba con Dios, que estaba con Dios y Dios en él, ahora no se puede acercar a la gloria de Dios. Ahora no puede estar cerca siquiera de la presencia de Dios. Ha perdido todo. Vemos que pierde la vida. Vemos que ahora es hijo de alguien más, del diablo. Vemos que ahora es un esclavo cuando antes era rey. Vemos que ahora está destituido de la gloria de Dios. No puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es el problema que pasó con el hombre? ¿Y cómo queda el hombre cuando estas cosas ocurren? ¿Qué consecuencias trae esto a la vida del hombre? Si nosotros nos fijamos en Génesis 1:2, nos da una descripción de lo que había ocurrido antes de que Dios interviniese en la creación. Antes de que Dios hiciera la creación, como nosotros lo vemos en Génesis, nosotros en Génesis 1:2 vemos ciertas palabras: tinieblas, desorden, vacío. Así es la vida del hombre sin la presencia de Dios. Tinieblas, por cuanto todo está oscuro. No sabemos a qué camino ir, no sabemos qué es lo correcto y estamos desordenados. Nosotros seguimos caminando nuestra vida y pensamos que esto nos va a traer la felicidad y lo otro nos va a traer la felicidad, pero al final, cuando llegamos al fin de estos caminos, vacío. No me llenó. Verdaderamente tinieblas, desorden y vacío. Eso es la vida del ser humano cuando está separado de Dios. Génesis 6:5 nos dice que ahora Dios está diciendo, el hombre, sus pensamientos son de continuo solamente el mal. El hombre ahora solo está pensando en el mal, sus pensamientos ya están repletos del mal. ¿Por qué? Porque se ha quedado separado de Dios. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nosotros queremos seguir a nuestro corazón en las cosas. O se nos dice popularmente que siga tu corazón y llegarás al bien, o siga tu conciencia. Pero la conciencia del hombre, ¿cómo está? Perversa, más que todas las cosas. Y nadie conoce el corazón del hombre. Mateo 11:28.
trabajados, cargados, siempre. El Señor nos dice que nos dará reposo, pero ¿a quién se lo dice? A todas las personas del mundo que están trabajadas y cargadas. ¿Y por qué están trabajadas y cargadas? Porque están separadas de Dios. En Isaías 1 del 4 al 6, si lo buscamos juntos, por favor. Isaías 1 del 4 al 6. Quiero recordarles que esta es una palabra que Dios está dando a su pueblo, no a cualquier persona que está afuera o no, a un no creyente, sino esta es la diagnosis que Dios está haciendo acerca del pueblo de Israel. Isaías 1 del 4 al 6 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Eso es la diagnosis que Dios está dando acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tanto le servía, el pueblo de Israel que tanto se quería acercar a Dios, que quería agradar a Dios, que la ley de Jehová era su cultura. Este pueblo, así le está diciendo Dios: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Eso es la diagnosis que Dios está dando acerca de su pueblo. Marcos 7, 21, 23 nos dice que desde el corazón del hombre salen las cosas perversas. No es lo que entra al hombre lo que lo corrompe, sino el corazón del hombre ya está tan corrupto que todo lo que sale de él, de su boca, es perversidad. Amén. Génesis 3 del 16 al 19 nos habla de todos los problemas que acontecen desde que el hombre se separa de Dios. Si me acompañan por favor a Génesis 3, 16 a 19. Esto es cuando ya Dios había confrontado a Adán y Eva, después de que confronta también a la serpiente, que es lo que Dios le está diciendo al pueblo, a Adán y Eva, perdón. Génesis 3 del 16 al 19, los voy a leer. Y pondré enemistad 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Antes el hombre no tenía dolor. Antes el hombre estaba con Dios y verdaderamente no tenía ningún tipo de dolor. Pero ahora cuando vemos que le dice a la mujer, verdaderamente entrará el dolor a tu vida. Entró el dolor a la vida del hombre. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre se ha separado de Dios. Y el dolor más grande que nosotros podemos ver representado aquí en la preñez es el estar embarazado. Verdaderamente, y este dolor entra a la vida del hombre y todo tipo de dolores. Antes, Adán y Eva, ¿qué eran? Eran verdaderamente una familia eficaz para hacer la obra de Dios sobre la tierra. Pero ahora que se va Dios de su vida, ellos, ¿qué les pasa? La mujer ahora desea a su marido y el marido se quiere enseñorear de la mujer. Antes ambos ponían su mirada en Dios, antes ambos se aferraban al pacto de Dios, pero ahora quieren que el marido le resuelva el problema, quieren que el marido le resuelva todo y ponen toda la esperanza de la vida en el marido. Y el marido, que ni siquiera puede resolver su propia vida, ahora quiere enseñorearse de la mujer, quiere dominar a la mujer. Y aquí que empieza el problema de la familia. ¿Desde cuándo? Desde que se ha perdido la presencia de Dios sobre la vida del hombre. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita es ahora la tierra porque el hombre falló en el pacto. Porque el hombre no se aferró al pacto de Dios. Maldita es la tierra. Enfermedades, dolores ambientales, todo tipo de desastres. ¿Por qué vienen? Porque el hombre ha fallado y se ha perdido de la presencia de Dios. Y nos dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Antes el hombre trabajaba, pero no le era costoso. Antes no trabajaba para comer. Antes trabajaba porque era verdaderamente una orden de Dios y lo hacía dentro del reposo de Dios. Pero ahora con dolor comerás todos los días de tu vida.
Y nosotros esperamos que cuando trabajamos, entonces verdaderamente la vida nos produce. Si nosotros trabajamos 100, esperamos que nos produzca 100 de vuelta. Si nosotros trabajamos 50, entonces esperamos un retorno de 50 generalmente. Pero ¿qué nos dice el versículo 18? Espinos y cardos te producirá. Aunque tú trabajes, aunque tú labres, verdaderamente la tierra te va a producir espinos y cardos. Viene un problema económico a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque se ha separado de Dios. Y versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿El hombre era polvo? ¿Era polvo el hombre? ¿Era la imagen de Dios o no? ¿Era el Hijo de Dios o no? ¿Era coronado de gloria y de honra o no? ¿Era semejante al Cristo o no? Pero ahora polvo. Polvo se ha vuelto el hombre. ¿Por qué? Porque se ha separado de Dios. El Espíritu de Dios ya no está con él y ahora es un ser muerto. Efesios 2:1 nos reitera: muertos en delitos y pecado. Aunque el hombre era un ser vivo. Y el versículo 20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No solamente ocurre ahora que el hombre es polvo y que hay muerte en la vida del hombre, sino que ahora Adán le pone nombre a su mujer Eva. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todos los vivientes. Quiere decir que toda su descendencia, toda su generación nace igual, separados de Dios, lejos de Dios. Y es terrible esto. Vemos que todo el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. El corazón más perverso que todas las cosas, todas las acciones del hombre verdaderamente son terribles. Nosotros vemos que somos desde los pies hasta la cabeza, no hay nada sano en la humanidad. Y luego llegamos a morir. Hebreos 9:27: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, juicio. No solo llegamos a morir, no solo heredamos este problema a la descendencia, sino que después de la muerte, juicio. Y ese juicio, si no estamos con Dios, nos lleva al lugar de fuego, de eterno tormento, de crujir de dientes. Eso es lo que nos dice la Biblia acerca del estado del hombre. Mateo 25:41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como ahora estamos separados de Dios, no quedamos en un área gris, estamos bajo Satanás. Juan 8:44 dice: vuestro padre el diablo. Y entonces seguimos al que es el padre, nos vamos al infierno. Y esa es la posición del hombre ahora. Así está la humanidad ahora. ¿Por qué? Si nosotros vemos de dónde viene el problema, de dónde inicia todo el asunto. El pacto de Dios. Génesis 2:16-17: pueden comer de todos los árboles del huerto que está aquí, pero de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, no coman, porque el día que de él comieren, ciertamente morirás. Entonces esta palabra realmente era una palabra sumamente impactante, porque no era que verdaderamente este árbol, como vimos ayer, no era que tuviera una propiedad mágica. No era que al comer, como muchos de nosotros creemos, ellos iban a ser capaces de distinguir el bien y el mal. ¿Por qué era el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque al ver este árbol, nosotros sabíamos qué es el bien y qué es el mal. Comer del fruto, el mal. Obedecer a la palabra de Dios y no comer, el bien. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es más, nosotros sabemos que Adán y Eva tenían una definición clara de lo que es el bien y el mal. Antes de que ellos comiesen, antes de eso ellos sabían verdaderamente lo que era bueno, obedecer el pacto y comer que era lo malo. Pero cuando ellos pierden la palabra, cuando ellos comen, entonces su percepción del bien y el mal también se nublan. No es que hayan abierto sus ojos verdaderamente, sino sus ojos espirituales mueren y sus ojos de la carne se abren. Y ahora ya no saben qué es el bien y el mal. Si Adán verdaderamente hubiese sabido lo que es bueno, cuando Dios le hubiera preguntado ¿por qué comiste?, él hubiera dicho: perdóname, yo falté a tu pacto, yo cometí el mal haciendo esta obra. Pero no, ahora la culpa es de la mujer que tú me diste. Tú tienes la culpa porque me diste a esta mujer que me engañó para que yo comiera. Y la mujer igual, la serpiente que tú hiciste, esta me engañó. Ellos no tenían una definición clara del bien y el mal. Habían faltado al pacto. Este pacto que fue dado
a ellos verdaderamente se pierde. Dios, quien es la palabra, Dios es el verbo, ¿verdad? Dios es la palabra y Él mismo da una palabra, Él da este verbo, Él da este pacto para marcar esta línea, porque esta palabra es vida, la palabra de Dios es vida, y esto que se les había dado era la vida. El día que Él comieres, ciertamente morirás. Si no te aferras a eso, morirás. Si la palabra de Dios no está clara en ti, no la crees y no te aferras a ella, morirás. Eso era lo que estaba diciendo Dios. Y esto era un único pacto. No era difícil de cumplir. Dios no nos da leyes gravosas, era fácil, pero era reconociendo el significado de este pacto. Pero ¿qué pasa? Era un pacto único, era un pacto fácil de cumplir y se exigía obediencia. Era lo único que había que hacer, obedecer al pacto, no comer del fruto. Y no era esto para ellos, porque este árbol de la ciencia del bien y del mal no era un fruto peculiar. Realmente podrían haber habido muchos árboles en el huerto que produjeran el mismo fruto. Solo Dios le dijo, no comas de este. Así como pudo haber dicho, no te pares en esta piedra o no te bañes en ese río. Era verdaderamente ¿para qué? Para que se mantuviera este pacto. Verdaderamente era fácil para ellos. Tenían todo. Tenían la presencia de Dios, tenían verdaderamente la labor que hacer, tenían una familia, todo lo tenían. Pero aquí ellos son engañados. Si nosotros vemos Génesis 3.1, nosotros vemos un elemento que viene a causar el engaño en la vida del hombre. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios les dijo que no comieran todo el árbol de todos los árboles del huerto. Aquí vemos el engaño de Satanás entrando a la vida del hombre. Vemos que Satanás empieza tocando lo que es la palabra, tocando lo que es el pacto de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí leyendo este versículo, vemos algunas diferencias con Génesis 2:16 y 17, ¿verdad? Lo que conocía Eva era un pacto verdaderamente tergiversado. Conocía alguna parte, conocía la idea, conocía quizás algo abstracto del pacto, pero no tenía el pacto claro en su vida. Por eso es que ella se permitía tantas libertades con hablar de este pacto. Y entonces nosotros vemos que la serpiente sabe ahora que el pacto está tergiversado en ella. Sabe que verdaderamente este pacto no está claro. Y cuando no nos aferramos al pacto, Satanás sabe por dónde entrar. Satanás ataca incluso con la palabra. Y sabe que si no conocemos el núcleo, él mismo utiliza la palabra para engañarnos. No comeréis, no moriréis, dice Satanás. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes van a ser como Dios si ustedes comen. Si ustedes violan el pacto, verdaderamente ustedes van a decidir lo que ustedes quieren. Van a saber el bien y el mal. Ellos no sabían que era el bien y el mal. No, ya lo sabían. Sabían que obedecer el pacto era el bien y que no obedecerlo era el mal. Esto era lo que Dios les había dicho. Pero como perdieron la palabra, como la palabra no era clara, entonces, ¿qué pasó? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva entonces empieza a ver, verdaderamente parece que sí, pareciera que lo que Satanás me dice tiene razón, pareciera que lo que Satanás me dice verdaderamente puede estar bien. Y entonces ella comete esta falta por no conocer y ella come. Y su marido, que estaba con ella, ¿qué debió de haber hecho? Si él se hubiera aferrado al pacto, verdaderamente le hubiera dicho no comas, o hubiera impedido que ella comiese, le hubiese hecho recapacitar. Pero ¿qué es lo que él hace? Se queda viendo. Este Adán, aunque había escuchado la palabra directamente de Dios, aunque él sabía la palabra, verdaderamente no la creía. Porque si él hubiese creído que su mujer iba a morir, no la hubiera dejado comer. Pero él se queda viendo. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que la palabra de Dios es cierta? Vamos a hacer esta prueba. Vamos a hacer esta prueba. Si ella come, entonces, y si muere, entonces está bien. Yo ya creo a la palabra de Dios. Y si ella no muere, entonces quizá la palabra de Dios no sea cierta. Hace una prueba con la palabra de Dios en vez de aferrarse a ella. Y entonces choca la realidad que él veía, porque Eva no moría.
Quizás debió de haber esperado un día, ¿no? Porque Dios le dijo el día que le comieres. Quizás debió de haber esperado, pero no. Él vio que ella no moría y entonces ¿qué hizo? Pues yo tampoco voy a obedecer a la palabra de Dios. Incredulidad. Siguió la realidad que estaba frente a sus ojos en vez del pacto. Y entonces cuando esto ocurre, realmente ocurre una división completa de Dios. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Eso es el estado del hombre. El salir del Edén no significa simplemente haber perdido las bendiciones. No simplemente significa haber perdido una provisión de Dios. No simplemente significa que había perdido una autoridad. Simplemente significa que se había separado de Dios. Y el hombre separado de Dios verdaderamente no puede hacer nada. Juan 15:5 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Dios, si estamos separados de Dios, verdaderamente nosotros perdemos todo. Volvemos a ser polvo, volvemos a estar muertos. Así que nosotros vemos por qué es tan importante la palabra de Cristo. Porque verdaderamente nosotros sabemos que el Cristo viene para resolver este problema. Recapitulando, ¿por qué tiene que venir el Cristo a esta tierra? ¿Por qué nosotros nos tenemos que aferrar a esa palabra? ¿Por qué Dios, que tendría tanto que decirnos, el Dios todopoderoso, el Dios todo que sabe todas las cosas, tendría tanto que hablarnos, pero por qué a través de los 66 libros de la Biblia solamente nos enfatiza el Mesías? Es que el Mesías tenía que venir a resolver un problema gravísimo, que era el problema fundamental de la humanidad. ¿Y cuál es este problema fundamental? No es el dinero, no es la familia, no es la ética, no es la moral, no es la política, no es la sociedad. Es que el hombre fue creado para estar con Dios y ahora está separado de Dios. El hombre lo tenía todo cuando estaba con Dios. No solamente tenía provisión y bendición, sino era un ser que podía disfrutar de la comunión con Dios. Era un ser como realeza que tenía mayordomía sobre la creación. Era coronado de gloria y de honra. Cuando Adán y Eva se miraban, no se miraban desnudos porque el Espíritu de gloria los cubría. No se miraban a ellos en la carne, miraban verdaderamente los seres espirituales que ellos eran. Ellos se miraban verdaderamente como hijos de Dios, se miraban verdaderamente bajo la protección de Dios, y ellos labraban y tenían toda la bendición. La tierra les producía frutos, tenía la fuente de todos los ríos con ellos, todos los animales se hincaban ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran la imagen de Dios. Y de noche a la mañana, todo lo pierden. Aquel que era un ser viviente, aquel que era un espíritu viviente, un ser muerto en sus delitos y pecados. Aquel que era el Hijo de Dios, ahora hijo de Satanás. Aquel que verdaderamente era rey y gobernador sobre la tierra, esclavo por temor a la muerte, toda la vida sujeto a servidumbre. Lo pierde todo. Aquel que estaba conectado con Dios, aquel que era el Hijo de Dios, aquel en quien moraba la presencia de Dios, ahora no se puede ni acercar a la gloria de Dios, destituido completamente de la gloria de Dios. Y todos los problemas de la humanidad vienen desde esto. El problema económico viene porque nos hemos separado de Dios. El problema interpersonal viene porque nos hemos separado de Dios. El problema de la salud, el problema del ambiente, todos esos problemas, el problema del corazón del hombre, el pensamiento del hombre solo puede morar en la maldad porque nos hemos separado de Dios. La iglesia muchas veces ha intentado tratar con estos problemas como si fuera poner una curita sobre una herida profunda, pensando que hablando de moralidad, pensando que hablando de ética, pensando que hablando de la buena familia y de la forma de amar a la esposa y de cómo administrar bien nuestro dinero y cómo tratar al prójimo. Claro, con buenas intenciones lo hemos hecho, pero este no es la raíz del problema. La raíz del problema es que estamos separados de Dios. Pero hemos venido tratando simplemente con las ramificaciones, como si fueran el verdadero problema, y no cambia la gente. Y la gente no se transforma. ¿Por qué? Porque el problema fundamental es que estamos lejos de Dios. ¿Y por qué nos separamos de Dios? ¿Por qué nosotros estamos separados de Dios? Es que ocurrió un engaño de un ser que se llama Satanás y se ha violado el pacto de Dios. Se ha violado verdaderamente la promesa de Dios, y esto es algo con lo que Dios no se acerca. El pecador no puede estar en la presencia de Dios. Y Dios, por más que ama al hombre, verdaderamente no puede violar su propia ley. Él prometió: ciertamente morirás, y Dios tiene que cumplir su palabra. Pero claro que Dios nos da una alternativa de esto. Nos da una palabra para que nosotros podamos regresar a su senda. Nos da un camino para que salgamos nosotros de todo este naufragio, de toda esta destrucción.
Aunque todo el problema nosotros lo podemos ver como un problema económico, ambiental y social, todo esto proviene de la separación de Dios, y esto que no puede resolver el hombre, Dios da una solución para esto. El problema del hombre es que está separado de Dios, por eso la solución del hombre es regresar a Dios. ¿Y cómo podemos regresar a Dios? Con nuestras fuerzas no podemos. El más recto de nosotros, nos dice Miqueas 7, nos dice que el más recto de nosotros es como un espino. El más correcto de nosotros es como un zarzal. Verdaderamente nosotros no podemos llegar a Dios. Por eso Dios nos da la promesa a través de esta Biblia, como lo hemos visto en el tiempo anterior, Cristo. Solamente el Cristo puede resolver el problema de la humanidad. Por eso tanto nos enfatiza el Cristo esta palabra, porque solamente el Cristo puede ser el camino para llevarnos a Dios cuando nosotros ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que nos gustaría explicar un poco más adelante. Así que antes del almuerzo vamos a orar un tiempo para que esta palabra pueda ser revelada en nuestras vidas. Amén. Padre, te agradecemos porque en este tiempo tú has permitido que se comparta un poco de tu palabra. Señor, nos has permitido ver que toda la Biblia, todos los apóstoles, Señor, toda la iglesia primitiva habló solamente de un mensaje, que Jesús es el Cristo. Señor, nos has permitido ver que el hombre originalmente ha sido creado para verdaderamente estar bajo tu presencia, para estar bendecido en ti, pero que lo hemos perdido todo, porque hemos perdido el pacto de Dios, y ahora el hombre ha estado en un estado perverso, Señor. Ha estado en un estado decaído, de corrupción. Pero, Señor, tú nos prometes que encontrándonos de nuevo contigo, Señor, todo se resuelve, y la única forma de encontrarnos contigo es el Cristo. Señor, no es nuestra moralidad, Señor, no es nuestro esfuerzo, Señor, no es nuestra alabanza, no es nuestro ayuno, no es nuestras buenas intenciones, Señor, que nos llevan a ti, sino verdaderamente es el Cristo que nos puede reconciliar contigo. Señor, revélanos a este Cristo. Señor, muéstranos a este Cristo a través de toda la Biblia, y que a través de esto, Señor, podamos ejercer la función correcta de la iglesia, que la iglesia fue edificada para proclamar que Jesús es el Cristo, y esta es la única respuesta que puede resolver el problema fundamental, Dios. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Amén. Amén.